Bienvenidos al Daf Yomi del Sutra Cabalístico, presentado por la escuela Beit Ein Sof. Entramos en uno de los pasajes más intensos del Zohar, la creación como un drama de letras, luces y equilibrios. En el apartado 319, las 42 letras grabadas en Malhut ascienden a Binah, se coronan en las 4 direcciones y descienden para sostener al mundo, como un sello y su impronta. Solo cuando Malhut refleja a Binah, la creación se mantiene. En el apartado 320 aparece el golpe del gran serpiente. La mitad de las letras descienden al polvo y surge el Tehom Rabba, el gran abismo. Oscuridad cubre todo, hasta que irrumpe la luz que revela lo profundo desde la sombra. En el apartado 321 vemos la metáfora de la balanza cósmica. 3 gotas caen en ella, mitad arriba, mitad abajo. Un platillo con Mem y la Yud, otro con Aleph, Lamed y Hei. A veces una asciende y la otra se oscurece, pero en el punto de equilibrio ambas brillan en armonía. El Zohar nos muestra que el mundo no se sostiene por un solo lado, ni solo por Yesed, ni solo por Geburá, ni solo por lo alto, ni solo por lo bajo. Se sostiene en el ir y venir de las letras, en el golpe del rigor y el endulzamiento de la misericordia, en la balanza que no se tuerce a la derecha ni a la izquierda, y se confirma finalmente en nuestras acciones, que son la impronta humana del sello divino. Así, la creación no es un hecho pasado, sino un proceso vivo en el que cada uno participa. Somos parte de esa balanza, parte de esa luz que rompe la oscuridad. Acompáñenos en la escuela Beit Ein Sof en este Daf, donde exploraremos el Perush HaSulam, el Mikdash Melech y otras fuentes clásicas que nos ayudan a desplegar la profundidad del texto. Cada comentario ilumina un ángulo distinto, la precisión técnica del Sulam, la visión simbólica del Mikdash Melech y la fuerza narrativa del Zohar mismo. Todo esto lo entrelazamos aquí en el Sutra Cabalístico para que la enseñanza no quede solo en el estudio, sino que descienda a la vida. Cuando se unen las letras, es decir, los flujos de luz y juicio, las letras ascienden hacia lo alto, a Binah, la madre, y descienden hacia abajo, a Malhut, la tierra. Se coronan con coronas, los mohin o intelectos divinos, en las 4 direcciones del mundo, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut. Y así el mundo puede sostenerse, porque Malhut recibe sostén a través de Binah. Estos se sostienen por las obras del mundo, pues el tikkun humano alimenta la unión de las sefirot. Otra versión dice, por los actos del rey, es decir, del santo bendito sea. El patrón de la absorción se encuentra en ellos, como el sello de un anillo. Binah es el sello, y Malhut la impronta. Entraron y salieron unas y otras, en un movimiento constante de las letras, y de ese flujo fue creado el mundo. Entraron en el sello, es decir, se insertaron en Binah, se combinaron formando nombres divinos, y el mundo se sostuvo. La unión de Binah y Malhut da vida al cosmos. Cuando las 42 letras grabadas en Malhut se combinan y reciben las 3 sefirot superiores, ascienden al nombre de 42 en Binah y desde allí descienden nuevamente a la Nukba, el mundo. Coronadas en las 4 direcciones, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut, le dan a Malhut la fuerza para sostener la existencia y alimentar a los hijos del mundo en su propósito. Estos mohin permanecen en ella gracias a las buenas acciones humanas, que son las que fijan y confirman el flujo de lo alto. El Zohar compara este proceso con un sello y su impronta. Binah es el sello, la fuente de los mohin y de la misericordia. Malhut es la impronta, que recibe exactamente esa forma sin perder nada. Así como los frutos inmaduros no se vuelven comestibles hasta ser absorbidos por la tierra, Malhut tampoco puede sostener al mundo hasta que se absorbe en Binah. Entonces se transforma en un recipiente capaz de endulzar los juicios y reflejar la estructura de Binah.
pasando del caos del Tohu Vabohu a la creación completa y sostenida. El nombre de 42 se despliega como un misterio en 3 velos. Primero, como una forma pura, sin materia, el resplandor de Abba e Ima superiores, desde el pecho hacia arriba de Arich Anpin. Allí el nombre no es aún sello ni huella, sino idea perfecta, letras suspendidas en el aire del infinito, luz de luz, Atzilut de Atzilut. Después el nombre se hace grabado, la imagen del rey tallada en el sello. Aquí aparece Eye Sereye, 2 veces Eye, que suman 42. Es el nivel de Yeshut, de Yace hasta Tabur de Arich, donde la forma desciende y se viste en materia, como pensamiento que se imprime en piedra. Y, finalmente, el nombre se vuelve huella en la cera, los 7 nombres del Ana Bekoach, cada uno con 6 letras, en total 42. Es el nivel de Seiranpin y Nukva, el de la creación y el devenir, llamado Yetzirah de Atzilut. Aquí el nombre palpita en los 7 días, en las 10 palabras de Bereshit y en las 32 veces que resuena Elohim. Así entendemos lo que dice el Zohar. Las letras entraron y salieron, y el mundo fue creado. Al principio, Binah estaba toda en la cabeza de Arich, contenida en las 42 letras. Pero cuando Malhut se alzó a su lugar, Binah descendió, y las letras Aleph, Lamed y Hei cayeron en Seiranpin y Nukva. Entonces Seiranpin y Nukva heredaron el nombre de 42, y Malhut quedó preparada para recibir los grados superiores. Cuando las letras entraron en el sello y se unieron, el mundo se sostuvo, porque Binah, al volver a su raíz, imprimió con el nombre de 42 a Malhut, que había ascendido con ella, y Malhut se convirtió en el espacio donde la creación podía mantenerse, ya no solo como caos, sino como mundo equilibrado, sostenido por las Gimel Risonot, las 3 primeras Sefirot, la plenitud de los intelectos divinos. Con los golpes del gran serpiente golpearon, y las letras entraron bajo los orificios del polvo, descendiendo 1500 codos. Después, el gran abismo comenzó a elevarse en la oscuridad, y la oscuridad cubría todo, hasta que salió una luz, que hendió la oscuridad, y salió e iluminó, como está escrito. Él revela lo profundo desde la oscuridad, y saca a la luz la sombra de muerte. Job 12:22. Este pasaje es de una potencia mítica enorme. Nos habla del gran serpiente, Gibia Rabrba, símbolo de la fuerza restrictiva, el Tzimtzum que golpea y abre grietas en el polvo, Malhut. En esas grietas descienden las letras, midiendo 1500 codos, medio nivel del nombre de 42, la parte que cae hacia lo bajo. Tras ese golpe aparece el Tehom Rabba, el gran abismo. Se levanta la oscuridad y todo queda cubierto, como en el caos primordial de Bereshit. La tierra estaba desolada y vacía, y la oscuridad se cernía sobre el abismo. Pero el relato no queda en la noche absoluta. Un rayo de luz irrumpe y rompe la oscuridad. Es la primera grieta luminosa en el caos que recuerda al versículo de Job. Él revela lo profundo desde la oscuridad y saca a la luz la sombra de muerte. En clave cabalística, el golpe del gran serpiente, el rigor del juicio que separa y limita. Los 1500 codos son la mitad de la estructura de las letras que cae a lo bajo. El Tehom es igual a la confusión y vacío de Malhut desconectada. El brote de luz es igual a la misericordia de Binah que penetra en Malhut, abriendo un camino de redención. El Zohar nos dice, toda oscuridad es preparación. El abismo que parece tragarlo todo es el espacio donde la primera luz puede abrirse camino. Incluso los golpes del gran serpiente, las restricciones, los descensos, las pérdidas, son parte del escenario que permite la revelación. La luz que rompe la oscuridad no borra el abismo, lo transfigura,
revelando que incluso allí late la semilla del resplandor. Las aguas fueron pesadas en la balanza, aludiendo a los mojín medidos entre Biná y Maljut, 1500 con los dedos, la mitad del nivel de las letras del nombre de 42, desde las 3 primeras sefirot. 3 gotas entraron en la balanza, alusión a Yohma, Biná y Daat. La mitad de ellas quedaron para sostén, el nivel que permanece arriba, secreto de mí, y la otra mitad descendió abajo, el nivel de Aleph, Lamed y Hei, que cayó a Seir Anpin y a Maljut. Unos ascienden y otros descienden, el ir y venir de las letras equilibrando las sefirot. Cuando ascendieron con la elevación de la mano, alusión al punto de Hirik, que reconcilia derecha e izquierda, la balanza se mantuvo en el camino recto, equilibrio entre Gesed y Jokma, y no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda, integración de las 2 líneas en armonía. Esto es lo que está escrito. ¿Quién midió con el hueco de su mano las aguas? Isaías 40, 12. Mi, que es Biná, midiendo y equilibrando los flujos divinos. Las 3 gotas en la balanza son Tiferet, que recibe una gota de Hasadim desde Gesed, una gota de Geburá desde Geburá, y una gota que incluye a Gesed y Geburá dentro de Tiferet mismo. He aquí las 3 gotas, la mitad de ellas para sostén. El sostén de Seir Anpin, cuyo fundamento principal proviene de los Hasadim, y la mitad que descendió abajo, son las Geburot que descendieron a Malhut, porque la estructura esencial de Malhut proviene de las Geburot. Estos ascienden, son los Hasadim en Seir Anpin, y estos descienden, son las Geburot en Malhut, cuando ascendieron con la elevación de la mano, es decir, que por medio de la elevación de manos en la bendición sacerdotal Nesiat Kapayim, o por medio de la Netilat Yadayim, lavado ritual, las Geburot se elevan y se unifican con los Hasadim, a través de Tiferet, que está alineado en el medio entre ellos. De esto se entiende el versículo: ¿quién midió con el hueco de su mano las aguas? Isaías 40:12. Biná, que es llamada Mi, mide las aguas de Gesed y Geburá, que hacen crecer el árbol sagrado, dando a cada sefirá de Gesed, Geburá, Tiferet y de Netzach y Hod lo que le corresponde, con medida y peso igual, para que Tiferet sea el mediador y árbitro entre ellos. Por este sendero, a lo largo de la línea media, las luces descienden al Yesod, y a través de su unión son transmitidas a Malhut por vía de Yesod, y todo estaba en la tierra oculta. Esto significa que puesto que la raíz de la estructura del cuerpo, Malhut, proviene de las Geburot, dentro de ella, las aguas se solidifican, porque la nieve se congela por la fuerza de las Geburot, como se sabe del pasaje en Yoma sobre la nieve, y como está escrito en el Zohar, Bereshit 29a, porque del lado del norte las aguas se congelan, y del lado del sur, que es Geset, se expanden y fluyen, para dar de beber a todas las criaturas vivientes del mundo. El Zohar nos revela que las aguas fueron pesadas en una balanza cósmica. 3 gotas cayeron en ella, una de Geset, otra de Geburá y una tercera que las contiene a ambas en Tiferet. Mitad de esas aguas quedaron arriba para sostener al mundo, y la otra mitad descendió hacia abajo, alimentando la raíz de Malhut. Así se formaron 2 platillos. A la derecha, Mi, la fuerza de Biná. A la izquierda, Aleph Lamed Ei, la porción que desciende. A veces uno sube y el otro se oscurece, como ocurre en el punto del Shuruk. Y a veces ambos se elevan juntos, brillando en plenitud, como en el punto del Hirik. La mano simboliza este equilibrio. El brazo son las 6 sefirot que expanden el flujo. Los dedos, las 3 superiores que lo miden y limitan. Por eso Isaías dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Biná es la que mide, balanceando derecha e izquierda para que ninguna domine sola. El mensaje es claro. La creación no se sostiene cuando la luz corre sin límites, ni cuando el rigor se impone por completo. Se sostiene cuando Gesed y Geburá se visten uno en otro, cuando el sello de lo alto se imprime en la huella de lo bajo. Entonces la balanza se endereza, el flujo se armoniza
y el mundo respira en equilibrio. Hemos recorrido juntos un camino intenso. Vimos cómo las 42 letras se alzan desde Malhut a Binah, cómo se coronan en las 4 direcciones, cómo descienden de nuevo para sostener el mundo. Vimos también el golpe del gran serpiente, la caída de 1500 codos y el nacimiento del Tehom Rabbah, el gran abismo. Oscuridad cubriendo todo, hasta que la luz irrumpe, hiende la tiniebla y revela que incluso en el abismo hay semillas de resplandor. Y finalmente nos detuvimos en la balanza cósmica, las 3 gotas en los dedos, mitad arriba y mitad abajo, el Mi y el Aleph, Lamed Ei, que suben y bajan, a veces en desequilibrio, a veces en perfecta armonía, cuando la derecha y la izquierda se revisten una en la otra. Aprendimos con el Sulam, con el Mikdash Melesh, con los Tikkunei Zohar, que el nombre de 42 se despliega en 3 velos, pura forma en lo alto, alto, forma grabada en Shesh Sut, y huella en la cera en Seir Anpin y Malhut. Y entendimos que el mundo se sostiene solo cuando la impronta refleja al sello, cuando lo alto y lo bajo se encuentran en fidelidad. Y la enseñanza es esta: el universo no se mantiene por un solo lado, sino en el vaivén de las letras, en el rigor y la misericordia, en la balanza que no se tuerce ni a la derecha ni a la izquierda, y en nuestras acciones, que son la huella humana del sello divino, que podamos, cada uno de nosotros, ser parte de esa balanza, de esa luz que surge de la oscuridad. Este fue el DAF de hoy. Acompáñenos en la escuela Beit Ein Sof para seguir explorando día a día los secretos de la creación. Gracias por acompañarnos en este Daf Yomi del Sutra Cabalístico. Les recordamos que la escuela Beit Ein Sof pone a su disposición un archivo en formato PDF, donde encontrarán notas complementarias, apéndices y aclaraciones que profundizan en lo que estudiamos juntos el día de hoy. Será hasta mañana.